Paola, ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días para todos. buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Vamos entonces a iniciar. Vamos a iniciar con esta sesión de Impactamos Latam, titulada Gestión de Proyectos con Resultados. Es un evento organizado por Impactia que une a la comunidad del impacto social en América Latina y en este momento nos acompaña Ernesto, que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, que ya posteriormente era una presentación un poco más profunda. Les recomiendo tener los micrófonos silenciados. Si no tienen la palabra, pueden utilizar el chat para hacer cualquier pregunta o comentario. Yo estaré respondiéndoles. Mi nombre es Paola Zanabria, soy la coordinadora de investigación de Impactia y por chat pues les responderé todas las dudas y preguntas. Igualmente esta sesión va de 11 a 12, entonces pues yo le comunicaré a Ernesto sobre los tiempos para tener un espacio de preguntas. Entonces te cedo la palabra, Ernesto, y muchas gracias Muchas por acompañarme. gracias. Muchas gracias por la presentación, Paola, y bienvenidos a todos a esta sesión. Voy a poner el video para que puedan verme. Soy un ser humano que no solamente está hablando, sino que tiene cuerpo y cara. Um, Paola, te voy a pedir, por favor, si eres tan amable, que me hagas host para que presente la presentación que tengo de una manera más visual, si eso es posible. Claro Tú que eres sí. host, qué bueno. Ahí va. Y fantástico, muy bien. Bueno, pues aquí estoy. Bienvenidos a esta sesión de gestión por resultados. Voy a hacer una conexión con lo que estaba escuchando hace un ratito porque me pareció interesantísima la presentación de Juan Carlos Lozano sobre el tema de los recursos disponibles, el gap de ejecución, los resultados, las oportunidades que existen. Y yo creo que lo que voy a presentar ahora está mucho en línea con esa presentación, así que me encantó mucho escucharlo. Voy a presentarles un poco quién soy. Vamos a empezar por presentar un poquito la iniciativa. Un momentito, ya estamos casi. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues lo que voy a hablar en esta sesión es de un proyecto de innovación social que es un proyecto de Project Coaching. Para mí, como persona, es un nuevo comienzo, un new beginning, como dicen, ¿no? Porque realmente tiene unas características especiales. Y os voy a contar un poco por qué esto es algo especial en el mundo de los proyectos sociales. Y es algo que para mí es algo especial. Tengo la suerte de haber participado como director y fundador del PM4R, que es un programa del BID que algunos me imagino que conocéis. PM4R significa Project Management for Results en inglés, ¿no? Y fijaros, la palabra results está ahí, es muy importante porque nace con un espíritu de cambiar los resultados. Muchas iniciativas que conocemos de gestión de proyectos, entrenamientos en gestión de proyectos, están muy basados en la generación de conocimientos, pero no necesariamente se concentran en obtener resultados, generar capacidades, y lo de resultados viene después, ¿no? Nosotros en el PM4R, que es el programa que yo lidero y fundé en el año 2012 en el Banco Interamericano de Desarrollo, nos pusimos a ver como el final, lo que queremos conseguir y cómo llegar a ese objetivo de resultados. Y usamos la gestión de proyectos como un instrumento, como un medio para conseguir resultados. No somos fundamentalistas, no andamos vendiendo gestión de proyectos como un valor, sino queremos tener resultados en los proyectos de impacto social. Esa experiencia nos llevó, llevamos desde el 2012, mencionaba, nos llevó a ya haber hecho más de 1000 proyectos, entrenamientos a 1000 proyectos y tener un montón de experiencia de cómo conseguir resultados en los proyectos de impacto social, trabajando fundamentalmente con proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y con diferentes estrategias o metodologías tradicionales y ágiles. Hemos hecho un poco de todo, incluso introduciendo habilidades interpersonales en el personal, en las personas que trabajan en los proyectos para conseguir que sean
actores de cambio y comunicadores. Todo lo que haga falta, como decía antes, para conseguir los resultados. Esa experiencia fue muy exitosa, tan exitosa que en este último año yo ya estoy haciendo como una especie de emprendimiento social ya personal, que es el Social Project Institute, que es en donde me voy a concentrar en esta presentación de hoy, porque os podría hablar de lo que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, pero hay muchas personas que van a estar participando en este evento que van a hablar de eso. Así que yo me voy a concentrar en esta innovación social que mencionaba, que es el coaching de proyectos. ¿Cómo podemos conseguir resultados haciendo coaching de proyectos? Hay tres cosas que quiero que queden un poco instaladas en esta presentación, es decir, ideas fuerza que quiero que queden bien definidas. La primera es que tenemos un deber, y eso es una de las cosas que escuchaba ahora de Juan Carlos Lozano, y una oportunidad de mejorar todavía más el desempeño de los proyectos sociales. Los recursos en el tiempo son valor, es decir, un proyecto que tiene que entregar unos beneficios en un año, si los entrega en 3 años, es un valor que vale 1/3. El valor no es el mismo cuando el tiempo es más largo. Entonces, es muy claro esto, una necesidad de educación, una necesidad de salud de una comunidad puede afectar muchísimo a la calidad de vida de estas personas, y si esperan 3 años pueden pasar cosas muy malas para estas personas. Entonces, el tiempo es importante. Tenemos que mejorar el desempeño, los resultados de los proyectos sociales. Esta es la primera idea. La segunda idea que quiero conectar en esta presentación es que saber de algo no es suficiente. El conocimiento no es útil si no lo usamos. Parece obvio, pero muchos de los programas de entrenamiento y de capacitación tradicionales que conocéis van dirigidos a generar conocimiento. A veces a generar habilidades, es decir, ponerlas en práctica, pero realmente es la parte más chiquita, en donde realmente dejamos que las personas luego usen esos conocimientos en sus organizaciones cuando regresen, y sabemos que no pasa. Entonces, por eso es súper importante poner el foco en la aplicación. El conocimiento, si no se aplica, no es suficiente para generar un cambio. La tercera idea que quiero que quede en esta presentación es que quiero presentarles los 4 pasos que usa el Social Project Institute para conseguir el éxito en los proyectos sociales. Hay 4 pasos que quiero que queden claros en las personas que están participando de cómo mejorar los resultados de un proyecto social. Entonces, esta es la tercera idea que quiero dejar desarrollada. Bueno, comenzamos con el desempeño de los proyectos. Yo les voy a hablar de lo que he visto en el entorno de América Latina, como decía, con más de 1000 proyectos que hemos entrenado y les hemos hecho un seguimiento de cerca, porque son proyectos de la cartera del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hemos estudiado un poquito fuera de lo que es la cartera del BID, cómo funcionan los proyectos de desarrollo, de cooperación internacional y de impacto social. Y hemos visto que hay un promedio de 30%, yo creo que en algunos proyectos puede llegar a ser mucho más, pero un promedio de 30% de recursos que están asignados a proyectos y que no se usan. Entonces, esto suena un poquito extraño porque siempre estamos hablando de falta de recursos y que necesitamos más plata para hacer más. Cuando uno va a ver los proyectos que tienen financiamiento ya, para ver qué está pasando con esos planes que tienen, porque todos los proyectos tienen planes de ejecución anual, planes operativos de ejecución anual, y uno ve cuánto planifican a principio de año, cuántos recursos piden y cuántos recursos ejecutan al final de año, y va a ver que hay un promedio de un 30% de recursos que no se usan. En algunos países es muchísimo más, es más dramático. Depende del país, varía por país y por sector, pero hay un promedio de un 30%. Esto es un montón de recursos disponibles que no están teniendo ningún impacto social y que están disponibles.
Hay que empezar por esto. Por eso hablo del gap de desempeño. ¿Cómo podemos hacer más eficientes los recursos que tenemos ahora? Está bien, pidamos más. Yo creo que con los recursos existentes no es suficiente. Pero ¿y qué tal si mejoramos el uso de los que tenemos ya? Esta es la propuesta número 1. La otra idea es sobre la aplicación. Como os decía, el uso del conocimiento es lo que nos genera resultado. Si yo nada más que recibo un entrenamiento y ese entrenamiento genera que yo sé más sobre este tema y ahí se quedó la cosa, no uso esto, probablemente no cambie nada. Probablemente esto es como una manera muy tradicional de ir desarrollando capacidades, pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. ¿No lo habéis visto eso? Me imagino que tenéis experiencia de haber ido a entrenamientos y con personas de vuestra organización o con personas de otras organizaciones y compartir estas ideas de que qué bueno ese entrenamiento, pero esto no se puede usar en mi organización, ¿no? Entonces eso es una pena, pero sin aplicación no hay resultados. Entonces, ¿por qué hablamos del coaching? Cuando hablaba de que el coaching de proyectos es una innovación social, es porque tenemos que pasar del entrenamiento que genera conocimiento al coaching, porque el coaching lo que nos da es la aplicación del conocimiento. En el coaching de proyectos lo que hacemos es ocuparnos más de construir una relación con ese proyecto para que ese cambio se dé, que esa aplicación de conocimientos se dé. No es tan importante el tema de conocimientos. Obviamente el coaching se beneficia de un previo entrenamiento corto, porque no queremos pasar todo el tiempo entrenando, y una aplicación inmediata. Esa fórmula es una fórmula que nos genera resultados en los proyectos. Entonces, el nuevo conocimiento, se me fue la slide. El nuevo conocimiento más el coaching nos daba lo que queremos al final, que es mejores resultados. Ok, muy bien. Esta era la fórmula que quería resaltar en estos momentos, porque sin las dos cosas no tenemos mejores resultados. Ese gap del 30% se va a seguir manteniendo. Entonces, ¿por qué aparece el Social Project Institute? Esta es una imagen del Social Project Institute. Aparece porque aquí vamos a poder construir la respuesta a ese gap de aplicación y ese gap de desempeño, trayendo los conocimientos y la aplicación a los proyectos sociales. Realmente es una innovación social porque se habla mucho de coaching para la mejora del liderazgo de las personas, el coaching ejecutivo, el coaching de vida, que es individual, pero es una innovación social traerlo al mundo de los proyectos sociales porque realmente funciona de una manera impactante. Lo hemos visto en los años que llevamos haciéndolo en el PM4R de cómo cambiamos la realidad de los proyectos. A continuación vais a ver algunos ejemplos de cómo impactamos con el coaching. Lo que mencionaba antes sobre la cultura de los proyectos. Tenemos realmente una situación en la cual la mayoría de las organizaciones tienen una manera de trabajar que de alguna manera vienen haciendo durante bastantes años, que es difícil, digamos, la cultura de la organización, que es difícil de cambiar con un entrenamiento. Por eso, como mencionaba antes, y a propósito, Paula, si hay alguna pregunta, interrúmpeme porque ya sabes que yo sí no sigo, pero me gustaría escuchar alguna de las preguntas o ideas que están teniendo los participantes en el chat. La cultura de las organizaciones hace que la cultura de proyectos pues, tenga una dificultad de evolucionar, de volverse una cultura más moderna, enfocada en resultados, porque está dentro de una cultura más grande en la cual a lo mejor los incentivos son diferentes. Por eso cuando tenemos un entrenamiento y mejoramos los conocimientos de las personas, esas personas regresan a su organización
Y a lo mejor regresan con una ilusión muy grande. Oh, wow, fantástico. Fíjate qué cosa más interesante. He aprendido a hacerlo de una manera diferente. Inmediatamente llega con esa idea a su grupo, a su equipo o a su departamento o lo que sea. Y la gente que no ha estado presente en ese entrenamiento y que todavía no está con los conocimientos que tiene esta persona, lo ve inmediatamente como una amenaza, porque el cambio genera riesgos, porque el cambio genera que las personas digan, ay, en este cambio, ¿cómo gano yo o cómo pierdo yo? Entonces, como hay una resistencia natural al cambio organizacional, las personas que llegan después de haber recibido un entrenamiento y conocimientos muy, muy poderosos, no necesariamente tienen la capacidad de influenciar a su organización y cambiar la cultura. Esto es un tema muy importante, porque realmente si no le damos cuidado a esto, vamos a invertir en entrenamiento y no va a valer para nada. Vamos a tener gente frustrada que sabe muy bien de cómo mejorar las cosas, pero no es capaz, porque nadie apoya ese cambio. Una de las maneras de responder a esta situación es buscar que las organizaciones que invierten en mejorar capacidades realmente busquen que esas personas que son parte de un evento de entrenamiento sean una masa crítica de la organización y de alguna manera representativa de las distintas partes, que no sean todos del mismo departamento. Entonces, hay algunas maneras de mejorar el impacto en el cambio de cultura, pero muy pocas organizaciones tienen esa visión de hacer un cambio estructural y de una capacitación de un número de profesionales tan grande que hace que la cultura cambie. La mayor parte de los entrenamientos son presupuestos además pequeños, los de entrenamiento y capacitación en las organizaciones, que hace que esto sea más difícil de poder hacer. Entonces, el cambio de cultura es algo que nos vamos a tener que enfrentar. Fijaros, en este momento voy a poner un video para que lo escuchéis. No se escucha. ¿Se escucha el video, no? No, no se está escuchando. No, no se escucha el video. Ajá. Esto no lo había probado. Interesante. Pues lo voy a poner entonces sin mi aparatito de oído, en el oído, a ver si funciona. Dame un segundito. Voy a sacar la... Debes activar sonido de equipo. Ahora sí. ¿No? Ya se escucha. Y ahora sí, gracias. Por los inconvenientes que estábamos teniendo en la ejecución. Yo tenía un oído en el taller y otro en la vista en la computadora, escribiendo otros temas. Y cuando sacaron los sprints y vi toda la metodología que habíamos aplicado, porque sí participé elaborándola, dije, ok, nos quedó como un plan de aceleración con ciertos responsables directos de las actividades micro para llegar a la macroactividad, pero no sabía qué resultados íbamos a tener. Sí fue una sorpresa para mí y fue muy positivo a tal grado que hoy apenas
lleguemos nuevamente al trabajo, quiero que hagamos un taller ágil. Y no lo podemos hacer todavía nosotros solos porque no manejamos, no dominamos la metodología. Sí tenemos idea, pero no vamos como antes. Pero sí, yo creo que es algo que deberíamos de estar haciendo constantemente, al menos una vez cada 6 meses. Para lo que refiere a la ejecución de los recursos, hasta el 2016 teníamos una ejecución tan solo del 14%. Después de la implementación del taller del PM4R Ágil como gran impacto, tuvimos una ejecución que llegó al 41%, existiendo una gran diferencia y que llamó mucho la atención en el banco. Y todo esto se debe a este sentido de pertenencia que se logró por parte de todos los actores con el PM4R Ágil. Muy bien. Voy a ponerme otra vez el aparatito del oído. Ya. Perfecto. Muy bien, pues este video lo ponía para que viesen un testimonio de algunos proyectos, el proyecto de El Salvador, el proyecto de Ecuador. Hay, como decía, cientos de proyectos que hemos tenido este tipo de testimonios. Hablaban de una mejora del uso de la agilidad. Estamos muy metidos ahora en el uso de metodologías ágiles de gestión. De hecho, el Social Project Institute se basa en el PM4R ágil, en la metodología PM4R ágil, en lo que es la planificación y la ejecución de ese plan, ¿no? Tiene otras cosas más, pero lo que es planificación y ejecución de planes usa PM4R ágil, que es el testimonio que tenemos ahora. Para daros una idea del tipo de intervención que tuvimos en estos casos, es un taller, mencionaba la persona del Salvador, que es un taller de normalmente un día y medio, 2, que ahora lo estamos haciendo, hombre, en este momento no se puede hacer un taller, porque tenemos los problemas que sabéis, pero se está haciendo un taller virtual también, que de alguna manera en ese taller se trabaja con los actores, el plan, y después tenemos 3 meses de coaching, es lo que os decía, la combinación perfecta, nuevos conocimientos y aplicación. Esos 3 meses, y ahí nos mencionaba la persona de El Salvador sobre los sprints, eso es una terminología de gestión ágil de proyectos, son reuniones cada 2 semanas, cada sprint es un bloque de tiempo, entonces cada 2 semanas se reúnen con su coach y ven cómo va toda la implementación del plan, cómo las herramientas que han estado trabajando durante este día y medio en el taller se están ejecutando y qué retos están teniendo para la ejecución de ese plan. Porque una cosa es los conocimientos que adquieren en el taller, otra cosa es lo que pasa en la realidad cuando llegan a ejecutar ese proyecto. Toda la serie de resistencias que mencionaba antes, de cambios, de cambios de cultura, todo ahí se ve. Es muy fácil hacer un plan, es mucho más difícil ejecutarlo con personas que no están de alguna manera convencidas o que no entienden. Es suficiente que no entienden la nueva manera de ejecutar y gestionar este plan. Entonces, aquí hay un tema súper importante de entender que es un proceso de cambio cultural y que lleva un tiempo. En el caso de los proyectos que hemos trabajado que han trabajado con nosotros, son esos 3 meses. ¿Y qué pasa en esos 3 meses? Los datos que tenemos aquí son de un agregado de varios años. El 80% de los proyectos, y vamos a decir que no es el 100%, porque siempre hay casos, ¿cómo ponerlo? No, casos, no diría imposibles, pero casos muy complicados donde no es suficiente un plan, una nueva manera de hacer las cosas y un compromiso de las personas. A veces no se puede. Los proyectos de impacto social y de desarrollo a veces están dentro de agendas más grandes, políticas,
que hace que un proyecto no pueda seguir ejecutándose por razones más grandes que lo que el proyecto, no son obstáculos del proyecto, sino a lo mejor de ese sector o de ese ministerio o de esa organización. Entonces, no todo el 100% de los proyectos se benefician de igual manera, pero el 80% de los proyectos han mostrado que incrementan un 80% de valor después de la aplicación del coaching y de la metodología PM4R ágil. ¿Qué significa este 80% de valor? Pues un ejemplo, como nos decía la persona de Ecuador, ellos tenían un proyecto que estaba casi parado y acabó ejecutándose el 41%. Eso es el 41% o el 42% del total del proyecto. Con la metodología no solemos trabajar todo el proyecto, trabajamos una parte. ¿Qué parte? La parte que tiene más impacto en los objetivos de desarrollo de ese proyecto. Entonces priorizamos esos proyectos, esos trabajos, y esos trabajos los agilizamos con la metodología. Y lo que hemos medido es que de los planes, la diferencia que existe con el uso del coaching es que de los planes que antes tenían, que ejecutaban un porcentaje que, como dijimos, no era superior al 70%, con esto estamos llegando a casi al 100%. Tenemos un incremento del 30% del valor. En este caso, el 80%. En el caso de los proyectos del banco, el 80% se mejoraba. Entonces, aquí tenemos una oportunidad de generar más resultados, como decía al principio, y de conseguir que los proyectos entreguen esos beneficios sociales antes, porque el tiempo es valor. Entonces, no sé si escucho un ruido por ahí, una pregunta o algo. Ernesto, sí, te están haciendo una pregunta aquí concreta de cómo se aplica específicamente esta metodología en proyectos sociales, Perfecto, tomando en cuenta los resultados de impacto a largo plazo. perfecto. Esta metodología está diseñada para proyectos sociales, porque nosotros no quise hablar mucho de dónde sale todo esto del PM4R. El origen es de prácticas internacionales del Project Management Institute. Nosotros estamos dentro de la red de organizaciones afiliadas al PMI, que algunos conoceréis. El Project Management Institute es la entidad mundial en gestión de proyectos que ofrece las mejores prácticas en gestión de proyectos. En todos los sectores trabaja, pero fundamentalmente en sector corporativo, en proyectos de tecnología. Lo que hicimos nosotros fue traducir esas mejores prácticas internacionales del PMI hacia los proyectos sociales. El nacimiento del PM4R es precisamente para atender ese gap de atención que existía en el Project Management Institute, porque no se habían desarrollado, para empezar, un vocabulario que los proyectos sociales puedan entender. Es muy sofisticado, el estándar del Project Management Institute es complejo, es muy grande, lo que hay que, el libro de conocimientos es enorme, la terminología está muy fuera de lo que el sector social entiende, entonces está muy alejado de la realidad. Lo que hicimos nosotros es una metodología PM4R en diferentes versiones, ágil y tradicional, que hace que cualquier persona pueda usar las mejores prácticas del PMI aterrizadas al sector social. Para empezar, es una versión más simple, no son tantas herramientas, son las más importantes y están comunicadas desde un punto de vista, un lenguaje que cualquier persona, cualquier proyecto puede entender. Os invito a que vayáis a ver un poco la página de pm4r.org y ahí tenéis todas las metodologías, tenéis información sobre las guías metodológicas para que veáis que es súper sencillo. Se hizo precisamente para que el sector social pudiese beneficiarse de esas mejores prácticas internacionales. Bueno, aquí lo que estoy viendo en la pantalla es ya la metodología de SPI, ¿no? Los cuatro pasos que SPI propone para la mejora de los resultados de los proyectos.
Veo unos dibujitos ahí interesantes, no sé de dónde salieron, no estaban en la presentación, pero suena muy bien, muy artístico, a la parte izquierda. Tenemos 4 pasos, como mencionaba, que quería que quedasen más o menos claros de la metodología del Social Project Institute. El primer paso es la motivación. El entender por qué estamos en este proyecto. ¿Por qué las personas que están en este proyecto están en este proyecto? Tan sencillo como están aquí porque alguien les ha dicho, oye, mira, te toca trabajar en este proyecto, o tienen un compromiso, tienen unas ganas de conseguir un resultado. Entonces es súper importante entrar a la parte emocional. Si no tenemos personas en un equipo que están alineadas con el objetivo del proyecto, vamos a tener problemas. No importa que lo hagamos todo lo demás bien, porque esas personas no van a colaborar entre ellos y vamos a tener una dificultad más grande para conseguir los resultados. Entonces, la primera parte que el método del Social Project Institute evalúa es la motivación. Trabajamos en temas de motivación, el por qué. Una vez que eso está claro y ya sabemos que este equipo tiene compromiso con el proyecto, vamos a definir qué es lo que hay que hacer. Eso normalmente ocurre ya durante la fase de diseño de un proyecto, ¿verdad? En la fase de diseño de un proyecto se define el alcance, lo que se va a hacer, con los donantes, con los financiadores. Pero aquí es importante que este equipo, que a lo mejor no ha participado en esa fase de construcción del proyecto, entienda perfectamente cuál es el foco. ¿Cuál es el foco? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y desde lo más grueso a lo más fino. Vamos a entrar después en definir diferentes niveles de foco que la metodología del SPI trata. Una vez que tenemos el qué y el foco claro, ya entramos en lo que es la parte de la entrega, del delivery. Y aquí hay que definir, más importante es la parte de cómo asignamos responsabilidades. Eso es súper importante tenerlo claro. Y hay diferentes niveles que tenemos que tener claros en la asignación de responsables. Vamos a verlo a continuación. Y para terminar, una vez que tenemos ya la motivación clara, el por qué estamos en este equipo haciendo el proyecto, tenemos claro lo que vamos a hacer y quién lo va a hacer, entramos en la fase de reflexión. Una de las cosas que nos decía la persona de El Salvador es que tenían que regresar a veces con el coach a refrescar y a entender un poco cómo mejorar, cómo seguir haciéndolo bien. La reflexión es continua. Esos sprints, esos bloques de 2 semanas, son espacios de reflexión para que el equipo tenga una mejora continua. Entonces, como sigo hablando y nadie me para, y creo que esto no es una buena manera de continuar, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. Y para este ejercicio os voy a pedir que si tenéis a mano una hojita de papel y un lápiz, bolígrafo, marcador, lo que sea, durante 30 segundos, vamos a hacerlo corto para no tomar demasiado tiempo, pero durante 30 segundos quiero que escribáis una reflexión personal de cómo normalmente vosotros motiváis o cómo normalmente trabajáis la motivación de un equipo. ¿Cuál es vuestra Listo, Ernesto. estrategia? Sí. Mientras ellos hacen eso, te voy a comentar como un par de preguntas que han hecho. Si podrías resumir, por favor, los pasos de la metodología y dar algún ejemplo práctico de aplicación de la misma. Y hay una pregunta que dice si es una mezcla, si esta metodología es una mezcla de metodologías ágiles y de PMI aplicado a problemas sociales. Perfecto. Exactamente. Esto es una mezcla de metodologías de PMI aplicadas a proyectos sociales. Realmente hacemos un híbrido. Mezclamos cosas para tener más relevancia en lo que es en el contexto de proyectos sociales. Todo lo que PMI produce suele ser demasiado estandarizado y muy útil quizás para el sector corporativo, pero no es tan adecuado para los sectores sociales.
en donde tenemos una realidad muy diferente, un vocabulario muy diferente. Muchos de los proyectos que se financian en el sector social tienen diseños totalmente diferentes. Por ejemplo, usan marco lógico o matrices de resultados, que son típicos instrumentos de diseño de los donantes. En el sector privado esto es mucho más ligero. La parte de inicio de un proyecto y de aprobación de un proyecto es más ligero en términos de papeles, de volumen de papel, y pone muchísimo más énfasis en la gestión. Esto es una diferencia al sector social, donde tenemos muchísimo énfasis a veces en los donantes en la fase de diseño, y sacamos diseños muy a lo mejor completos, pero luego en la parte de gestión a lo mejor no estamos invirtiendo en generación de capacidades suficientes para que ese equipo tenga el apoyo necesario durante la gestión. Esa es una de las cosas que nosotros vemos que ocurre con bastante frecuencia. Entonces, tenemos que adaptar lo que el PMI hace a nuestro sector. Perfecto, bueno, si quieres te invito digamos que la idea es también hacer un ejercicio un poquito práctico. Si quieres te invito a que pues, leas el chat con los comentarios que van haciendo, que ya están respondiendo a tu pregunta de reflexión, y te adelanto dos preguntas que han ido haciendo. Una es si dentro de la metodología se pueden hacer verificaciones multimedia, y otro es cómo se puede implementar una metodología de árbol de marco lógico. Metodología de marco lógico. Ok. La metodología de árbol, que es la raíz del marco lógico, nosotros la usamos en esto que aparece en la pantalla. Cuando estamos hablando del foco, cuando estamos hablando del qué es lo que vamos a hacer, nos basamos mucho en todo el trabajo del marco lógico, porque partimos de los impactos, los productos y la estructura que tiene el proyecto en su diseño. You have signed out because your account is signed on another device. Okay. Algo me ha pasado aquí. No sé si me escuchan, pero tengo aquí un problema con la máquina. Sí, te estamos escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Ven la pantalla también? Sí. Ok, yo no tengo posibilidad de ver. Todo bien, ok. Pues yo no tengo posibilidad de moverla. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ok. Todo bien, todo bien. Ok. A mí me da un mensaje aquí que dice you have been signed out because your account is signed in from another device. Así que por aquí tengo ahora... Pero bueno, continúo. Lo que decía es que el árbol, la estructura de árbol se utiliza en el foco, cuando definimos el qué. Lo voy a mostrar a continuación cuando hablemos de esa parte, para que vean cómo nos beneficiamos del diseño de los proyectos tradicional para los donantes, para definir una estructura de alcance del proyecto basada en estas herramientas del marco lógico. Las verificaciones multimedia, sí. Bueno, en este momento estamos haciendo el trabajo de una manera virtual. Antes teníamos un trabajo de verificación muy presencial. Las reuniones de los sprints son reuniones en donde el equipo trae lo que ha estado trabajando durante esas 2 semanas y se verifica ahí si lo que se ha hecho es suficiente, si pasan los controles o tiene que ser retrabajado. Entonces, depende del contexto en el que uno trabaje, puede hacerlo de una manera más multimedia o lo hace de una manera más presencial. Es recomendable, y esto es algo que en este momento no se puede hacer, que el equipo tenga esas reuniones presenciales, que se junten, porque es muy bueno cuando el equipo trabaja de manera colaborativa, virtual, pero a la hora de revisar el trabajo de ese sprint, que se junten todos, es muy importante mantener espacios de comunicación sincrónica y presencial, que no sean muy frecuentes, no queremos tener muchas reuniones, pero mínimamente
esa reunión de cierre de sprint donde están todos es súper importante. Así que, Ok. bueno, yo no sé si ya han hecho la reflexión Sí. sobre la motivación, ¿sí? ¿Ya? Te voy a Porque- leer algunas que nos Vale. dejaron por acá. Carlos Sí. Céspedes nos dice, para motivar recurrimos al porqué de la persona, a la razón personal que hace que cada una se vincule y se sienta representada en la organización. Rubén Villalobos nos dice, en nuestro caso nos gusta ir por metas asequibles al principio para que el equipo vea resultados, para poder inspirar a seguir por metas más ambiciosas. Oscar Padilla nos dice, teniendo claro el objetivo y facilitando para que las soluciones vengan desde los participantes, de esta forma se apropien de ellas. Bien. Tenemos también Marcela Escobar, parto de lo que me mueve, también reviso mi dolor y cómo me siento y cómo eso que siento lo identifico como un problema para identificar a nivel social, para pensar en una solución y volverlo un proyecto que luego comparto con el equipo. Y tenemos, bueno, voy a leer dos más. Una de Marco de Patronato Gastronómico del Perú. En nuestro caso, la motivación que brindamos a nuestros integrantes es pertenecer a una organización con valores definidos, con objetivos en favor de la sociedad. Voy a leer la última de momento, de Lisbeth. Los invito a reflexionar y concientizarse sobre todo su entorno positivo y luego los llevo a expresar retos. No utilizo expresiones negativas, sino los hago identificar esos posibles obstáculos como retos para fijarse una meta. Pido que antes de comportarse con otros busquen metas de cumplir mejor en ellos mismos y su entorno. Bueno, lo vamos a dejar ahí para pues podamos No, avanzar un poquito. es un menú maravilloso. Esto es bueno que lo tengamos bien recogido porque este brainstorming colectivo nos enriquece a todos y a todos nos agrega muchísimo valor. Son ideas que van dirigidas a al mismo resultado y me parece fenomenal el tema de reflexiones positivas, el tema de concentración en valores, el tema de las emociones, el tema de las metas de alguna manera medibles y a corto plazo. Todas esas cosas hacen que nuestro equipo se sienta más conectado emocionalmente y más empoderado y con el compromiso que necesitamos. Ahora les voy a mostrar dónde trabajamos nosotros con el método del Social Project Institute. Tenemos 3 niveles. Muchos de ellos los han tocado ya. En nivel personal. Aquí a nivel personal nosotros lo que queremos evaluar es individuos, no equipos. Es decir, individualmente cada miembro de ese equipo, cómo se siente, lo que escuchaba yo ahora. Básicamente trabajamos con las 6 necesidades básicas que usa Tony Robbins en su entrenamiento de motivación de individuos, que no sé si las conocéis, cuáles son las 6 necesidades básicas de Tony Robbins, pero la primera es la necesidad del ser humano de entornos de certeza. Entonces, tenemos que entender si todos se sienten confortables o de alguna manera satisfechos con la información que tienen para trabajar, la certeza. Las personas no se animan a hacer las cosas si no saben lo que tienen que hacer. Después viene la otra necesidad que es sobre la aventura. Las personas también que están trabajando siempre con mucha certeza se aburren, ¿no? Son demasiado predecibles esos entornos. Es muy interesante porque esa segunda necesidad humana viene como en contra de la primera. Por un lado necesitamos certeza, pero por otro también queremos aventura. Entonces hay que combinar un poquito de las dos y nuestro proyecto tiene que ofrecerle a los individuos de ese proyecto un balance, ¿no? La tercera necesidad es significancia, ser relevante, tener reconocimiento. Tenemos que saber si las personas de nuestro equipo se sienten reconocidas, porque si no se sienten reconocidas, no van a colaborar, básicamente. Entonces tenemos que hacer eso para entender si en nuestro equipo estamos haciendo un reconocimiento suficiente de todos. La cuarta necesidad es la conexión social. Es muy importante ser reconocido, pero también es muy importante participar dentro de una actividad social como equipo. ¿Qué cosas como equipo hacemos? A lo mejor jugamos al fútbol, a lo mejor salimos de vez en cuando juntos. Esa conexión social con el equipo es fundamental. Esas son las 4 principales. Después hay otras que ya son de mayor nivel para ya de alguna manera llegar a estados de felicidad, ¿no? de las personas, que tiene que ver con el crecimiento
el crecimiento y la contribución social. Pero estas son las variables que usamos para trabajar con los equipos, para entender si estamos con un equipo balanceado en sus necesidades básicas a nivel individual. Después, trabajamos a nivel equipo. Súper importante que este equipo tenga las cosas claras de cuáles son los roles entre ellos y ellas, y de alguna manera que se sientan todos comprometidos con algo, que no se sientan que, pues yo no tengo nada que ver con esto, no sé lo que está pasando. Entonces, lo que se suele hacer con equipos es un contrato. Les ayudamos a hacer un contrato de equipo donde se define claramente qué hace quién y que nadie quede fuera. Es una manera de ponerlo en blanco y negro el rol de todos, que no quede verbal, que quede como muy claro cuál es para cada uno su espacio en este proyecto y cuándo nos vamos a reunir y cómo lo vamos a hacer. Es decir, definimos las reglas de juego de nuestro equipo. Y en el último nivel, porque esto hasta ahora estamos hablando del equipo, del proyecto, involucramos a los stakeholders. ¿Cómo se sienten nuestros stakeholders? Aquí lo que hacemos es mapas de empatía, que es una herramienta que usamos para entender un poco cómo se sienten nuestros stakeholders más importantes, nuestros interesados más importantes con respecto al proyecto, para mejorar también esa relación con los interesados. Listo. Bueno, Ernesto, nos quedan 15 minuticos. Creo que la participación ha sido bastante buena, les agradezco mucho. Pero entonces, pues te aviso como para sintetizar un poquito las fases que quedan. Ok. Entonces, para ir rápido ya, en lo que es el paso del foco, trabajamos a nivel alto visión, después nos vamos a ver el alcance, aquí es donde hablaba yo del árbol, ¿no? De cómo vamos a usar el marco lógico para desagregar el alcance de este proyecto y definir lo que vamos a hacer en todo el proyecto. Es muy importante tener ese marco lógico hecho antes. Y luego vamos a priorizar de esos trabajos los más importantes, porque cuando no priorizamos bien, ¿qué significa? Que si todo es importante, nada es importante. Entonces vamos a tener que priorizar de esos trabajos, de ese alcance, en dónde vamos a estar nosotros concentrándonos. Súper importante. Una vez que tenemos el foco claro, nos vamos a entregar ese trabajo. Para eso construimos un plan ágil, que es un plan que son 3 meses. Os había dicho antes ya que el coaching es de 3 meses, entonces hacemos un plan de 3 meses para que nuestro coach nos vaya acompañando en la ejecución de ese plan, cada 2 semanas en reuniones para ejecutarlo y ejecutar ese 80, 90, 100% del plan. Conseguir los resultados. Ese es el objetivo fundamental. No tener un plan muy bonito, sino tener resultados medibles, que nuestros beneficiarios vean cómo el proyecto está entregando cosas continuamente. Una vez que tengamos ese plan de 3 meses, vamos a ver quién es el responsable de qué trabajo. Esto lo hacemos de manera ágil. En el método ágil, la responsabilidad no es una responsabilidad funcional, como tradicionalmente yo soy el encargado de esto y me toca a mí, sino que son responsabilidades que se autoasigna el equipo. Son equipos muy poco, con poca jerarquía. Entonces se organizan ellos para ver quién es el responsable de los trabajos. Y luego los llevamos todos a un Kanban, que es una herramienta ágil, para monitorearlos durante esas 2 semanas y que todo el mundo sepa qué estamos haciendo y quién está haciendo qué. Es súper importante el mantener una comunicación transparente y fluida entre todos los actores para que sepan qué está pasando y qué vamos a entregar al final de las 2 semanas. Súper importante. Y para cerrar, viene lo que decía antes, el paso de reflexión, en el cual tenemos que hacer una parada de todo lo que hemos estado haciendo, que son muchas cosas, una parada y reflexionar qué queríamos lograr en esas 2 semanas, qué era el plan, qué queríamos hacer, qué realmente logramos y qué vamos a mantener hacia adelante, qué cosas vamos a seguir haciendo, que nos gusta cómo están funcionando y qué cosas queremos cambiar. Esto es lo que se llama tradicionalmente un After Action Review. Es súper importante tener estos momentos de reflexión cada 2 semanas para seguir mejorando como equipo. No tengo más información que la que os he mostrado. Estoy aquí disponible para cualquier pregunta que podáis tener sobre la metodología o sobre cualquier de las cosas que he estado presentando. Perfecto, Ernesto, te leo acá. Bueno, nos dicen que si nos puedes dar, por favor, un ejemplo de mapa de empatía
Te voy a leer las otras dos que están como para que las tengas presentes. Eh, Montserrat nos dice que se acordó, viendo la metodología Kanban, se acordó de Trello, que es una herramienta de gestión de proyectos. Pregunta si puedes sugerir algún tipo de herramientas de gestión para hacer seguimiento a las actividades de equipo. Y otra pregunta es, ¿qué tan divulgada se encuentra esta metodología en el sector del desarrollo internacional? Ujú. Y si nos puedes compartir un poquito más de información de dónde pueden encontrar documentos u otro tipo de información. Bien, También hay otra que dice que 3 meses les parece mucho porque sería tanto tiempo. Y esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. muy bien. Bueno, más información, mencionaba antes, en el pm4r.org tienen más información sobre las metodologías y en la que acabo de poner acá al final, no está, perdón, el Social Project Institute, aquí está abajo, socialprojectinstitute.com, también tiene más información sobre estas metodologías. El tiempo de 3 meses es un tiempo que hemos visto que es un tiempo suficiente para generar un cambio cultural, pero no es demasiado largo, porque una de las cosas que no queríamos es tener a las personas como muy vinculadas durante demasiado tiempo con un coach, porque esa disciplina de reunirse durante 2 semanas, además del trabajo que tienen que hacer ellos durante las 2 semanas, tienen que juntarse varias veces, es una metodología que consume bastante tiempo. Entonces teníamos que pensar en algo que fuese un bloque de tiempo suficiente para generar un cambio cultural, pero que no fuese tan largo que las personas dijesen, no, yo eso no me meto. Entonces es un poco un trade-off, ¿no? Hemos estado probando diferentes, lo hemos hecho en menos tiempo y no es suficiente para que las personas se sientan a gusto. Fijaros en el video de la persona de El Salvador, ella mencionaba que les gustaría volver a juntarse y volver a hacer otro plan y otro taller ágil con su coach, porque sentía que necesitaba más apoyo todavía. Suele pasar algunas veces que los 3 meses no es suficiente, pero es un buen punto para dejar al equipo de alguna manera probar si puede funcionar solo. No os olvidéis que el objetivo del coaching no es generar una dependencia, no es que dependan del coach para hacer las cosas, sino generar un empoderamiento del equipo. Y es buen momento para ver si después de 3 meses pueden funcionar solos. Eso es algo importante. Perfecto. Cuando O- hacemos un mapa, sí, Perdóname, termina la idea, tranquilo. no, es que tenía otras preguntas. No sé si voy a poder responderlas todas, pero si tú tienes alguna más antes Sí, hay de una, cerrar. hay una que pide claridad sobre si esas recomendaciones son exclusivamente para la formulación o si también se dan durante la implementación. Mira, la formulación y la implementación son las dos caras de la misma moneda. Realmente podemos llevar muchas recomendaciones de implementación a la etapa de formulación. Cuanto antes empecemos a pensar en la implementación, mejor. Por eso, cuando me preguntan, Ernesto, ¿y estas herramientas las puedo usar en diseño o son solamente para la etapa de implementación? Bueno, en realidad, la etapa de implementación es un proyecto, ¿verdad? El tener un proyecto aprobado, un financiamiento aprobado, es un proyecto. Es un proyecto, el objetivo es el proyecto aprobado. Entonces, si llevamos estas herramientas a ese contexto de que la fase de diseño o de formulación es un proyecto, podemos usarlas también. Se han diseñado fundamentalmente para la entrega de resultados, y entregas de resultados de desarrollo, de impacto social. Es decir, el impacto, el resultado del diseño de un proyecto no es nada más que el proyecto financiado. Entonces, por ahí no tenemos todavía ningún impacto social. Tenemos la plata, tenemos el proyecto aprobado. Entonces, nosotros nos queremos concentrar, obviamente, en el uso de estas herramientas para lo que es la implementación de ese proyecto y los beneficios y el impacto social que trae para las personas beneficiarias del proyecto. Entonces, se pueden usar en los dos contextos, pero yo prefiero usarlas en el contexto de implementación porque nos traen resultados realmente tangibles y beneficios para las personas. Por ahí va. Tenía algunas preguntas más por ahí. Yo sé que no nos va a dar tiempo a responderlas todas, pero
todas son súper interesantes, además me gustaría responder a todas las preguntas, pero no sé, ¿hay alguna más que quieres que responda, que te haya quedado por ahí apuntada, Paola? Bueno, la última que hicieron por acá es otras herramientas de gestión, que bueno, habían respondido Trello, Asana, Monday, ClipUp. Ah, sí. Son buenísimas todas las herramientas esas de colaboración virtual. Trello se usa mucho en entornos de agilidad. Yo aquí tengo una recomendación que es un poco radical y a mí me funciona mejor y donde yo trabajo veo más resultados. Y es que cuanto más sencilla la herramienta, mejor. Es decir, fijaros que la herramienta tiene que ser tan sencilla que no deja a nadie fuera. En el sentido de que si yo tengo un equipo donde todos son, ponte gente muy técnica, con mucha habilidad de tecnología y se sienten todos como muy motivados por uso de tecnologías complejas, entonces puedo subir el listón y me pongo a hacer cosas un poquito más complejas. Si tengo un equipo donde 2 personas, con que sea una o dos, no se sienten tan a gusto porque no están tan metidas en el mundo de la tecnología y las aplicaciones y la internet y esas cosas, nos podemos encontrar personas que no están tan metidas en el tema digital y tecnológico. Yo no iría con fórmulas un poquito o con tecnologías un poquito sofisticadas porque el objetivo de la tecnología es conectar, no desconectar. Os pongo el ejemplo del Microsoft Project, que es el ejemplo del libro. Muchos usan Microsoft Project como una herramienta de planificación en proyectos porque es la herramienta más poderosa. Pero ¿qué pasa cuando estamos en Microsoft Project? Si todo el equipo ha usado Microsoft Project muchas veces, se siente a gusto y lo maneja bien, agrega valor, porque sintetiza todo de una manera muy sencilla en un entorno digital. Genial. Pero si tienes gente que no ha usado Microsoft Project, lo que se va a sentir es fuera de ese grupo, excluida. Entonces, usemos cosas más básicas, que puede ser un Excel, cosas mucho más básicas. En el caso de la colaboración virtual, yo cuando es presencial uso Post-it, la metodología más sencilla del mundo, que es escribir en un Post-it y pegarlo en la pared y tener ese instrumento pegado en la pared que lo vea todo el equipo constantemente. Lo más poderoso del mundo es esa herramienta. Y cuando no tengo la posibilidad de hacerlo con el equipo en un espacio físico, uso Jamboard, que es una herramienta de Google muy colaborativa, muy sencilla, donde la gente puede escribir los post-its digitales y pegarlos en un tablón. Es mucho más básica que Trello. Trello es mucho más sofisticada ya. Entonces yo voy siempre un poco a cubrir las necesidades de que nadie se quede fuera de la colaboración. Para mí es el objetivo fundamental, la inclusión de todos, porque yo necesito a todos del equipo para conseguir los resultados. Si algunos la herramienta los excluye, tengo un problema con esa herramienta. Perfecto, Ernesto. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Ernesto, muchas gracias por todo el conocimiento, por el tiempo. Pues les recuerdo que todas las sesiones están siendo grabadas y van a quedar en la página principal del evento. Vamos a continuar con la agenda, por eso debemos cerrar esta sesión, pero pues los invito a revisar la agenda completa que está en la página. Les voy a dejar una vez más el enlace acá, ya lo había puesto arriba, pero lo voy a dejar nuevamente para que puedan entrar. Si ya están inscritos, no es necesario volverse a inscribir, con una sola inscripción es suficiente y allí pueden participar en todos los eventos. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Ernesto, muchas gracias. A vosotros, un placer estar con todos. Cuídense mucho, éxitos, éxitos.